Vale, bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en un jueves en órbita que, para quien no lo sepa, bueno, pues es una actividad que se enmarca dentro de nuestro proyecto Creando Confluencias, que es un proyecto que tiene órbita diversa para fomentar el asociacionismo y la participación. Y los jueves en órbita son actividades conclusivas que pueden proponer cualquier socio, socia, socie. Y en este caso, pues Paula ha invitado a una de las compañeras de Carro de Combate a que nos cuenten cosas sobre lo que hacen y por qué. Así que yo les doy la palabra a ellas. Bueno, hola a todo el mundo, gracias por venir. Hoy hemos traído a Nazaret Castro, que como ha dicho Virginia, es miembro de Carro de Combate, y hemos traído a Nazaret porque es periodista especializada en economía solidaria y ha escrito un par de libros sobre investigaciones relacionadas con ese tema, como pueden ser La dictadura de los supermercados o Los monocultivos que conquistaron el mundo, y sobre todo Carro de Combate. Entonces también edita la revista Amazonas, que igual si nos da tiempo hablaremos de ella. Y por lo que está hoy aquí es para hablarnos del colectivo Carro de Combate, que es el colectivo de mujeres periodistas que analizan el origen de los productos que tenemos a día de hoy que consumimos, con una perspectiva antirracista, anticapitalista, feminista, ecologista, etc. Así que la estructura de la charla va a ser que va a hablar una charla de unos 30-40 minutos y al final tendremos un tiempo para que hagáis todas las preguntas que queráis, para opiniones, lo que os apetezca. Así que sin más, doy la palabra a Nazaret. Hola, muy buenas, muchas gracias Paula, muchas gracias a todas por la invitación. Bueno, primero de todo querría explicar por qué llevo puesto este pañuelito verde. Es en homenaje a las compañeras argentinas que ahora están en las calles para exigir que salga la ley que ahora mismo se está debatiendo en el Congreso para la despenalización del aborto. Yo he vivido 10 años en Argentina y bueno, he acompañado esta lucha con mucha emoción, así que bueno, mucha suerte para las compañeras. Y bueno, y primero de todo, pues también quería presentar un poco el trabajo que hacemos en Carro de Combate. Como comentaba Paula, somos periodistas, somos un colectivo de periodistas que lo que pretenden a través de nuestro colectivo es financiar periodismo de investigación en tiempos en que resulta prácticamente imposible que los medios de comunicación financien periodismo de investigación, que es, por cierto, caro y demorado de hacer, ¿no? Entonces, nosotras, a través de la financiación de nuestras lectoras y de nuestras seguidoras, pues lo que hacemos es investigar cuáles son los impactos socioambientales que están asociados a las diferentes fases del ciclo de vida de un producto, ¿no? O sea, cómo impactamos en cuerpos y en territorios que muchas veces están a miles de kilómetros de distancia con los gestos cotidianos de nuestro consumo. Para mí es muy importante señalar que esto ya lo trabajó Karl Marx y le llamó el fetiche de la mercancía. Con eso él lo que quería decir es que en las sociedades capitalistas se invisibilizan las relaciones de producción. Es decir, yo cuando voy al supermercado o cuando voy al centro comercial me olvido que detrás de ese producto que yo encuentro en el escaparate o en la estantería hay alguien que puso su trabajo y hay también una serie de energía y de materiales que probablemente se extrajeron a miles de kilómetros de distancia. Nosotras tratamos de visibilizar esto y por eso reivindicamos que el consumo es un acto político y decimos que si eso es así, la primera batalla es la información. Para que nosotras nos hagamos cargo de que nuestros gestos cotidianos de consumo son también política, primero tenemos que tener la información de saber, bueno, cómo ha impactado este jersey que me compré, este ordenador o la mercancía que sea. Empezando, por cierto, por la alimentación, que ha sido, de hecho, el campo que nosotras más hemos investigado. Se refería Laura a algunos libros que hemos publicado, que muy rápidamente lo repaso porque además el primero de ellos, que se acaba de reeditar ahora, que es Carro de Combate, Consumir es un acto político, precisamente reúne las fichas monográficas de diferentes sectores y productos que nosotras hemos hecho en los más de 8 años de vida de Carro de Combate. Y después se publicó el año pasado Los monocultivos que conquistaron el mundo, que no se ve porque se ve del revés, pero no importa, que es también una síntesis de las investigaciones en mayor profundidad que hemos hecho, que son sobre monocultivos, la caña de azúcar, la soja y la palma de aceite.
También yo escribí un libro sobre el sector distribución, que es la dictadura de los supermercados, que trata de explicar un poco cómo la producción y la distribución son un poco como las dos caras de la misma moneda, porque el dónde consumimos tiene un vínculo directo con cómo consumimos. Esto lo podemos ver un poco más adelante. Entonces, lo que a nosotros nos interesa desvelar en ese análisis de qué es lo que ocurre en las diversas fases del ciclo de vida del producto, primero se extraen las materias primas, empezando por la energía y también los materiales, después hay una fase de manufactura, ¿no? Después la distribución y circulación del producto, el consumo y finalmente la gestión de los desechos, ¿no? En cada una de esas fases se producen impactos socioambientales que se traducen en daños en la salud, pero también en contaminación de ecosistemas, pero también en pérdida de biodiversidad y un largo etcétera. Pero lo que ocurre es que en el sistema económico en el que vivimos, de todos estos impactos no se hacen cargo las empresas que se lucran con esa cadena de producción. Esto en la jerga económica se llama externalidades. Las externalidades son todo aquello que no entra en los balances de las empresas, en sus balances contables, pero que sin embargo es un efecto directo de esa actividad económica, ¿no? La conclusión a la que yo llego después de más de 8 años investigando estos temas es que la inmensa mayoría, por no decir todos los sectores de una economía capitalista, las empresas resultan rentables solo porque externalizan los costos reales. Es decir, no pagan ellos lo que cuesta su actividad, sino que lo pagan otros cuerpos, lo pagan otros territorios. Si tuvieran que internalizar esos costos, hay un trabajo muy interesante desde la economía ecológica que trata de poner cifras a esos costos para que se integren en los balances. Si se vieran obligados a hacerlo, bueno, caerían en la ruina porque no serían rentables. Serían mucho más rentables y mucho más eficaces otras formas de producir y otras formas de distribuir que serían más semejantes a lo que solemos llamar la economía social o lo que podemos pensar que era la economía más tradicional antes de que se diera todo este despliegue del sistema capitalista, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotras también pretendemos visibilizar es cómo el acumulado de todos esos impactos en los cuerpos y los territorios nos deja ahora en un escenario que se puede calificar de colapso. Esto es algo que los científicos que investigan estos temas, que investigan desde la ecología, desde la biología, lo llevan advirtiendo desde hace años, que vamos hacia el colapso, que la capacidad de resiliencia de la naturaleza, o sea, la capacidad de absorber, de que los sistemas puedan absorber y procesar todo el daño que les estamos haciendo, pues ya está al límite, está en el umbral de su resistencia y esto se empieza a ver en síntomas muy claros. Uno de ellos es el cambio climático, del que en los últimos tiempos se viene hablando bastante, pero del que conviene también advertir que es solo una parte de esa crisis ecológica radical y total que estamos viviendo. Solo una expresión. Hay otras expresiones igualmente preocupantes como la pérdida de biodiversidad. Es apabullante, creo que las últimas cifras que vi, entre 150 y 200 especies se extinguen cada día y muchas de ellas, por supuesto, no llegamos ni a conocerlas ni a poderlas clasificar, ¿no? Entonces, esto es un síntoma de que realmente el planeta ya no da para más porque el planeta tiene unos límites que el sistema capitalista no puede respetar, porque la economía capitalista requiere de la reproducción constante del capital, requiere de la expansión constante, del crecimiento sin límites. Entonces, hay una contradicción que es evidente y que desde el marxismo ecológico se ha llamado la segunda contradicción del capital, pero bueno, en fin. Lo que me interesa es también ver cómo ahora, en este año 2020 tan particular que estamos viviendo, se nos está evidenciando otro síntoma de ese colapso, que es la emergencia de pandemias. A mí me llama mucho la atención cómo este año que llevamos desde marzo, desde antes que todas las portadas de los periódicos y de los telenoticias las abren noticias con respecto a la COVID, con respecto al coronavirus, pero sin embargo prácticamente no se está hablando de cuál es el origen de esa pandemia. Lo cierto es que la COVID es una enfermedad zoonótica, eso significa que es una enfermedad que saltó de otras especies animales a la nuestra y varios estudios llevaban años antes ya de la aparición de esta pandemia advirtiendo de que el sistema agroalimentario es la causa fundamental
de que estén emergiendo nuevas pandemias. Y ya habíamos tenido varias, ¿no? Habíamos tenido la gripe aviar, habíamos tenido varias otras, también el ébola, tiene que ver sobre todo con la destrucción de los ecosistemas, que obliga a los animales a aproximarse a las poblaciones humanas. Y también, por supuesto, con las condiciones de hacinamiento en que los animales se ven obligados a vivir en las macrogranjas, megafactorías de cerdos, de vacas y de otras plantas de la ganadería industrial, ¿no? Entonces, ahí están digamos, las dos patas fundamentales del sistema agroalimentario, que me parece que es un buen ejemplo para entender cómo funciona esta economía que nos está llevando a este colapso, ¿no? Porque además es lo más fundamental que hay, ¿no? Cómo comemos, ¿no? Pero retomando la consigna del consumo como acto político y retomando además lo que decíamos en la convocatoria de aplicar una visión que trate de integrar el género, la raza y la clase, me gustaría volver sobre ese aspecto para que se entienda bien. Nosotras, bueno, cuando digo raza, más bien vamos a hablar de racialidad, para entender que obviamente la raza es un invento, las razas no existen, las razas en un sentido biológico, eso ya está muy superado. Hablamos de racialidad para entender que sí hay un marcaje de los cuerpos, sí hay cuerpos, que hay personas que se han visto socializadas como personas racializadas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esto que os acabo de contar, por ejemplo, si tomamos el caso que yo es uno de los que mejor conozco, que es el de la palma de aceite, porque además hice mi tesis doctoral sobre el tema, sobre la palma de aceite en Colombia, podemos ver cómo ahí se integran todas esas variantes. La parte que nos llega a nosotros son alimentos ultraprocesados que contienen aceites vegetales y que en su mayor parte contienen aceite de palma, simplemente porque es la más barata, ¿no? Y también porque tiene algunas cualidades que son muy interesantes para la industria, como que da una textura untable que les viene muy bien. Tenemos entonces en el extremo, en el supermercado, los estantes del supermercado, un montón de productos que vienen envasados con diferentes colores, con diferentes marcas, que dan una apariencia de diversidad, ante la cual tú en el supermercado tienes la ilusión de que tienes la libertad de elegir si tomas un producto o tomas otro, pero que si no analizas más despacio, ves que todos ellos tienen prácticamente los mismos ingredientes, que se reducen en los alimentos ultraprocesados, o sea, esos empaquetados que nos venden y dicen que son alimentos, pero en realidad no nos nutren, una combinación de azúcar, aceites vegetales y sal, porque es una combinación que a ellos les resulta barata, pero que además resulta adictiva. Digamos que nos acostumbramos a un cierto nivel de consumo de azúcar y de grasas que nos hace seguir consumiendo, ¿no? Entonces les cierra el negocio por todos los lados. Eso es lo que tenemos al extremo del supermercado y que efectivamente pues tiene una serie de impactos para nuestra salud, que eso está estudiadísimo y no me voy a detener demasiado porque además tampoco es el foco de nuestro análisis, pero detrás de la expansión de la dieta moderna, por decir así, hay un montón de enfermedades, sobre todo enfermedades cardiovasculares, obesidad y obesidad infantil, diabetes, etcétera, ¿no? Eso a nuestro extremo de la cadena, por decir así. Además, por cierto, esos productos ultraprocesados vienen sobreempaquetados, con lo cual también tenemos el problema adicional de la gestión de los desechos, ¿no? Pero entonces esos productos que están mayoritariamente hechos a base de aceites vegetales y azúcar, ¿de dónde se extraen? Bueno, el azúcar y las grasas vegetales que provienen de monocultivos como la soja o como la palma de aceite, provienen sobre todo de los países de lo que se suele denominar el sur global. Yo la parte que conozco mejor es América Latina porque he vivido 12 años allá y las investigaciones que he hecho sobre el terreno han sido todas en América Latina, países como Colombia, Brasil, Guatemala, Ecuador, Argentina, por supuesto. Y allí, esos monocultivos, lo que es interesante ver es cómo dejan, cada uno pues tiene obviamente cada territorio y cada tipo de cultivo tiene sus particularidades, pero lo que más llama la atención son
lo que se repiten los mismos impactos. En los diferentes lugares se repiten los mismos impactos. Aquí cabe acotar que nosotras siempre hablamos de impactos socioambientales, en lugar de hablar de sociales y ambientales, para que entendamos que son dos caras de la misma moneda. Y digo esto porque a veces desde una ciudad parece que por un lado está lo social y por otro lado está lo ambiental. Pero si tú te vas al territorio donde se está cultivando la palma, si los agrotóxicos que se aplican a la palma contaminan el río, eso es un problema social de primer orden porque es su única fuente de agua potable, de agua que no esté contaminada, ¿no? Y de hecho la contaminación del agua es uno de los impactos más fuertes que yo he visto repetidos en todos estos territorios, con mucha fuerza, por ejemplo, en Guatemala y en Colombia. Sucede que son las mujeres de las comunidades las que suelen ser las encargadas de abastecer de agua a sus hogares, con lo cual ese impacto recae sobre sus hombros, literalmente diría sobre sus cabezas, porque muchas veces llevan el balde por encima de sus cabezas, y esas mujeres, además de hacer el resto de tareas que tienen que seguir haciendo, se ven obligadas muchas veces a caminar varios kilómetros porque los pozos artesanales que tenían en la comunidad se secaron por el monocultivo que requiere mucha agua, porque la laguna de donde se abastecían de agua ya no pueden porque está contaminada, y entonces tienen que, no solo tienen que hacer un doble, triple esfuerzo para ir a buscar agua más lejos, sino que además tienen que vivir con la angustia de saber que muchas veces están dándole a sus hijos, dándole a la comunidad agua que no está en buen estado. De hecho, en comunidades en que he estado por la investigación de la palma, tanto en Colombia como en Guatemala, son muy generalizados todo tipo de enfermedades que tienen que ver con el mal estado del agua, como enfermedades estomacales, como infecciones vaginales, etc. En Colombia particularmente, la expansión de la palma se ha visto además, ha ido de la mano de la violencia paramilitar, del terror paramilitar, que básicamente esto sucedió sobre todo entre fines de los 90 y principios de los 2000, cuando comenzó a expandirse la industria de la palma con más fuerza y penetró en territorios que hasta entonces pues eran comunidades campesinas que se autoabastecían, que plantaban su yuca, que plantaban su ñame, que plantaban, que digamos, podían vender la mercancía que les sobraban, pero sobre todo se autoabastecían, de manera que no necesitaban demasiado dinero para sobrevivir porque tenían lo esencial. ¿Qué ocurre? Que primero los paramilitares fueron avanzando, fueron desplazando a esas comunidades porque hicieron varias masacres, que entonces la gente huyó despavorida y dejó sus casas y dejó sus fincas, y cuando volvieron se las encontraron plantadas en palma. Esto de nuevo tiene consecuencias que tienen una dimensión de género muy clara, primero porque ese terror paramilitar avanzó, como avanza cualquier guerra, también sobre el cuerpo de las mujeres, porque fueron sistemáticas las violaciones y el terror sexual de todo tipo, como, insisto, sucede siempre en las guerras. Y además, porque digamos que la forma en que se desteje, se pierde ese tejido comunitario, también hace que ellas queden en una posición de prestigio peor, digamos, porque antes había un reparto, una división sexual de las tareas, pero ellas tenían unas fuentes de ingresos independientes, por decir así, autónomas. Ellas eran las que criaban los animales de patio, ellas eran las que vendían el pescado que sus maridos pescaban. Ahora que la única salida económica que tienen es trabajar en las plantaciones de palma, ahora quienes cobran el salario suelen ser los hombres, y si ellas trabajan también en la plantación, reciben salarios peores y en condiciones de mayor precariedad. Esto, por supuesto, tiene una dimensión de raza fundamental, porque donde van avanzando estos monocultivos y sobre todo donde avanzan con una violencia mayor, normalmente es en territorios habitados por comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. Y, por supuesto, hay también la dimensión de clase que aparece siempre en una economía capitalista, obviamente, porque se trata de, como decía antes, muchas veces se trata de comunidades campesinas que hasta entonces podían tener bastante autonomía
y que se ven obligadas a proletarizarse, o sea, se ven obligadas a convertirse en una suerte de obreros de las plantaciones en unas condiciones que muchas veces son terribles, en unas condiciones que además muchas veces se llama a población migrante porque son más vulnerables, porque tienen menos red y entonces se las puede explotar mejor. Y muchas veces incluso, como sucede con la caña de azúcar en Brasil o también en Guatemala, son en condiciones que se puede decir que son análogas a la esclavitud. En Guatemala las plantaciones de caña y las de palma también, me relataron las mujeres de las comunidades de diferentes territorios de Guatemala que los encargados de la plantación les obligaban a acostarse con ellos si querían mantener su trabajo, con lo cual de nuevo vemos también impactos que son diferenciados para las mujeres, ¿no? Digamos, esto, luego hay otro, por supuesto, un aspecto fundamental que tiene que ver con la salud en los territorios donde se produce, que tiene que ver con los agroquímicos, con los agrotóxicos que se aplican. Aquí un caso de libro, que de hecho documentamos en nuestro libro, es el de la soja en Argentina, bueno, en todo el Cono Sur, pero en Argentina es el caso que conozco mejor. En Argentina el 60% de la superficie cultivada del país está plantada en soja, el 60%, y estamos hablando de uno de los países con mayor fertilidad de la tierra en el mundo, ¿no? Entonces estamos malgastando la fertilidad de la tierra, de la pampa húmeda, que es un ecosistema único en el planeta, contaminando la tierra y contaminando el agua y robándole los nutrientes. Porque lo que sucede con los monocultivos, y es una idea que nosotras tratamos de insistir, en que no se trata de que, por supuesto, de que la planta sea mala. No puede haber ningún cultivo en sí que sea mala. Lo que es malo, digamos, o lo que no es conveniente, o lo que crea muchos problemas, es el sistema de producción del monocultivo. La soja, pues, por supuesto, una oleaginosa tan respetable como otra cualquiera, pero el problema ni siquiera es que sea un organismo genéticamente modificado, porque la soja que se planta en Argentina, el 99% es transgénica, por no decir el 99,9%. El problema es para qué se hace esa transgénesis, o sea, para qué se está interviniendo el ADN de esa planta. Y el ADN de la soja que se inventó Monsanto está intervenido para resistir al glifosato y otros agrotóxicos. O sea, para resistir al veneno, pero ese veneno sigue existiendo. Ese veneno se sigue cargando todo lo demás, incluyendo nuestra salud. Hay una resistencia de larga data en Argentina contra los agrotóxicos, una red de pueblos fumigados, porque el glifosato, los agrotóxicos se aplican desde el aire en avionetas y bueno, como se aplica desde el aire, pues cae encima de las escuelas rurales, cae encima de las casas que son aledañas a las plantaciones. Y entonces ahí, por ejemplo, un caso súper interesante de resistencia, que lo hablamos en el libro, pero también está en nuestra web de libre acceso para quien quiera consultarlo, que es el de las madres de Ituzaingó. Ituzaingó Anexo es un barrio de las afueras de Córdoba, de la Córdoba argentina, que es un centro neurálgico de la producción sojera en el país. Y estas mujeres hace 20, 30 años, ellas empezaron, 20 y tantos años, ellas empezaron a darse cuenta de que estaban creciendo mucho los casos de malformaciones fetales, los casos de leucemia, ciertos casos de cáncer en la comunidad. Y no entendían qué pasaba, pero les estaba llamando demasiado la atención. Entonces empezaron a pedir ayuda del Estado, pero no les hacían ni caso. Así que empezaron a organizarse ellas. Todo mejoró cuando llamó a su puerta Andrés Carrasco, que era, porque ya murió, el primer científico que se tomó en serio este problema, que demostró científicamente que el glifosato estaba asociado con cierto tipo de tumores, al que nadie le hizo caso porque eso no interesaba que se supiera, pero estas mujeres y esta incipiente red de lo que después se ha llamado ciencia digna, se empezó a articular, empezaron a investigar juntas y ahora es un movimiento muy potente que todavía no ha logrado que se pare de expandir la soja en Argentina, un país que además depende muchísimo de las divisas, cuando la soja es una de las grandes fuentes de divisas, pero que sí han tenido varias victorias interesantes. Lograron sentar a los fumigadores en el banquillo de los acusados en un juicio que fue histórico.
han logrado parar una planta que Monsanto quería poner, que estaba destinada a ser la mayor planta de maíz transgénico en toda América Latina. Es un movimiento que es muy fuerte y que todo el tiempo trata de poner sobre la mesa que no se puede conseguir ningún tipo de soberanía del país si no es de la mano de la soberanía alimentaria. Porque la locura de todo esto es que esos cuerpos se están enfermando y esos territorios se están enfermando también para exportar eso, para exportar a los países del norte global y ni siquiera para que comamos. La soja se exporta para alimentar a los cerdos chinos y para producir agrodiesel en gran parte por la demanda europea, porque hace unos años la Unión Europea dijo que el agrodiesel era mucho más verde que los combustibles fósiles. Años después recularon ante las evidencias científicas, pero para entonces ya se había disparado y todavía está la demanda de la soja, ¿no? Entonces, ahí está nuestra responsabilidad, ¿no? De hecho, ahora que hablo de la soja, nosotras, de hecho, con Carro de Combate hicimos un informe sobre ese tema junto con Ecologistas en Acción, porque como la palma, que es la otra materia prima con la que se produce agrodiesel, la palma está teniendo muy mala prensa, ha habido todo un movimiento de consumidores de boicotear la palma, sobre todo por los masivos incendios que se produjeron en el sudeste asiático. Pues entonces la Unión Europea ha decidido que ya no va a ser llamado sostenible el agrodiesel a base de palma, pero sí el agrodiesel a base de soja. Y claro, lo que nos preocupa es que eso dispare todavía más la demanda de soja, porque, insisto, cultivos no es que la palma sea mala y la soja sea buena, es que a gran escala todos son pésimos. Y quemar lo que producimos en la tierra, en los tanques de los automóviles, es una locura que solo puede ser rentable en un sistema tan irracional y tan ineficiente como es el nuestro, ¿no? Entonces, ahí como que se van engarzando esas dimensiones de la opresión que se concretan en que además todo esto, ¿para qué? Para que se lucren un número de empresas cada vez más reducidas, ¿no? Aquí de nuevo el sistema agroalimentario es muy interesante porque, por ejemplo, el mercado de producción de químicos para el uso de la industria agroalimentaria pues está en manos de 4 empresas que además han ido fusionando en los últimos años hasta quedar eso, 4 literalmente. También otras partes de la cadena de producción, ¿no? Y cada sector al que te vayas es lo mismo, ¿no? El propio sistema tiene la dinámica de ir a una oligopolización que es cada vez mayor. Con lo cual, encima que nos estamos cargando el planeta, es para el lucro de unos cuantos y a costa también de nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos sufren mucho menos que los del barrio de Ituzaingó anexo o que de los territorios de Colombia y Guatemala a los que me he referido, pero también sufren que hayamos cambiado el guiso de garbanzos por la lasaña precocinada, ¿no? Yo quiero, a mí me interesa mucho la perspectiva del consumo como acto político, sobre todo como narrativa. ¿Qué quiero decir como narrativa? Que es interesante entender, como decía al principio, que esos gestos cotidianos que yo tengo, eso que yo compro, tiene un efecto en los demás. Pero no para culpabilizarme individualmente, porque realmente si vivimos en una ciudad es muy difícil que nuestro consumo sea totalmente coherente con aquello que nosotros pensamos, ¿no? Pero sí para tener conciencia, como digo, no de la culpa individual, pero sí de la responsabilidad colectiva, para entender que las reglas del juego en las que nos estamos moviendo están diseñadas a beneficio de unos pocos que son cada vez menos. Y son a costa de estar oprimiendo, de estar expropiando cuerpos y territorios que están lejos de nosotros, pero que ya no podemos dejar de verlo, ¿no? Porque además nos está llegando a todos en forma de esos síntomas que hablábamos al principio, como el cambio climático, como las grandes pandemias, etc. Hay otra forma de consumir, por supuesto, y hay otra forma de producir. Hay experiencias muy interesantes en todas partes, también por supuesto en el Estado español, que se articulan en torno al comercio justo, en torno a la economía solidaria. Hay primeros pasos que son todavía mucho más sencillos, como ir menos al supermercado y más al mercado, comprar más productos frescos
y menos ultraprocesados, comprar siempre que podamos en pequeñas tiendas, en el comercio más local, ese que es además el tejido de nuestro barrio, ¿no? El día que todo lo compremos en Amazon, qué triste va a ser caminar por las calles, ¿no? Siempre pienso en eso. Entonces, como adoptar siempre una mirada más sistémica, más compleja. Ese eslogan que se puso muy de moda de piensa global, actúa local, bueno, es un poco eso. Los actos que podemos hacer son más pequeños o más medianitos, pero siempre desde una mirada como que sea capaz de verlo todo desde arriba, para no confundir las soluciones, ¿no? Para no pensar que la solución es sustituir la palma por otro ingrediente. No, la solución es una transformación radical del sistema agroalimentario, de manera que los territorios vayan siendo cada vez más autónomos, más autosustentables, que eso que en economía ecológica se llama la huella ecológica de una comunidad, se pueda abastecer con el territorio que tiene próximo esa comunidad, que no tenga que ser a 10.000 kilómetros con todo lo que supone además en costo socioambiental andar transportando las cosas de un lado a otro. Si uno se pone a hacer un análisis un poquito minucioso, te das cuenta de que el sistema funciona, como ya decía antes, con una irracionalidad absoluta. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que el discurso oficial siempre habla de que la eficiencia, ¿no? Es como que los pequeños proyectos de la economía social, por ejemplo, pues son ineficientes y entonces requieren que los subvencionen. Y yo digo siempre, no, quienes son más subvencionados con muchísima diferencia son las grandes empresas. Primero, porque como decíamos antes, los impactos, los efectos de su actividad no los pagan ellos, los pagamos todos. Y segundo, bueno, los pagan unos más que otros. Los cuerpos y territorios racializados y feminizados los pagan mucho más. Y segundo, porque prácticamente no pagan impuestos. Las grandes transnacionales pagan con suerte un 1% de impuestos. ¿Cuánto pagamos nosotros? Una cualquiera, ¿no? Una pequeña empresa. Entonces, si esto deja de ser así, si realmente hubiera un contexto de verdad de competencia en el que jugáramos todos con las mismas reglas, ya os digo yo que iba a ser un cuento bien diferente, ¿no? Entonces, el consumo como acto político, entendido no para fustigarnos por cada cosa que compramos, sino sí para entender qué hay detrás de cada cosa que compramos y que eso nos lleve a entender ese hilo invisible que nos ata a gente que vive muy lejos y que nos sirva de motivación para organizarnos colectivamente, para que exijamos a nuestros gobernantes que obliguen a las empresas a que cumplan, a que no vulneren los derechos humanos y a que cumplan un mínimo cuidado, ¿no? del planeta. Y bueno, hasta aquí lo que os quería contar para dejar un poquito de tiempo a las preguntas. De nuevo, muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Nazaret, por la charla. Si alguien quiere empezar a hacer comentarios, preguntas, que Nazaret amplíe sobre algún tema que haya comentado brevemente. Hemos visto que en el chat antes aparecían algunos comentarios de Ignacio, por ejemplo, comentando como el único agrodiesel que debería considerarse ecológico debería ser aquel que se genere de residuos de los procesos industriales, no de materias primas. Yo te quería preguntar, Nazaret, si aparte de todo el tema de análisis agroalimentario que habéis hecho, si nos puedes contar un poco también sobre investigaciones que no tengan que ver con alimentación. ¿Qué tipo de productos hayáis investigado al respecto? Bueno, justo ahora, porque en este libro que se acaba de reeditar aparecen como 20 productos, que además de productos de alimentación, pues están desde productos de limpieza, productos tecnológicos, etcétera. Pero han sido, como digamos, investigaciones en menos profundidad. Lo que ahora nos hemos propuesto, que lo teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, es investigar en profundidad el sector textil. Y para eso hicimos una campaña de crowdfunding en Goteo, que acabó hace poquito, sufrimos, pero la sacamos adelante.
Y un poco con esta campaña pretendemos, bueno, hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Visibilizar esos impactos, pero un poco la motivación de esta campaña es que pues, sí se ha hablado bastante, no digamos con el contexto que se debería, pero se ha hablado bastante de las condiciones laborales de las trabajadoras del textil, sobre todo después del derrumbe de Rana Plaza, no sé si os acordáis, en 2013, creo recordar que fue, en Bangladesh se derrumbó un edificio que mató a alrededor de 1.200 trabajadoras del textil. Y era, digamos, la crónica de una muerte anunciada porque ya los propios trabajadores no querían entrar ya en ese edificio porque ya era como que se iba a derrumbar, pero las obligaron a seguir yendo a trabajar y murieron eso, más de mil mujeres, casi todas mujeres de talleres del textil, que son los que proveen a las grandes marcas que compramos, ¿no? Eso tuvo resonancia mediática y se empezó a visibilizar que a día de hoy la mayor parte de las grandes marcas, Inditex, H&M, Gap, Mango, la que tú quieras, prácticamente no tienen talleres de su propiedad, sino que tienen tercerizada la producción y donde se van a producir, a quién le compran, pues obviamente a los países en que las condiciones laborales son peores condiciones sindicales, peores salarios, etcétera. Básicamente países del sudeste asiático. Eso, como digo, sí está más visibilizado, tanto la parte de los salarios más bajos como también de las terribles condiciones de seguridad y de higiene y sindicales, pero lo que ha sido muy poco trabajado y nosotras nos proponemos trabajar en esta investigación es qué ocurre con los impactos socioambientales, con otros impactos socioambientales, principalmente con los químicos. La industria química, bueno, hay una parte que tiene que ver con los desechos, porque la cantidad de ropa que compramos y que tiramos es cada vez más alucinante, y hay otra parte que es muy interesante, que tiene que ver con el tipo de fibras que se utilizan y el tipo de químicos que se utilizan para el tintado y para el estampado, y cuál es el impacto que eso tiene para las trabajadoras, que de nuevo tiene aquí una dimensión de género que es clara, porque primero de todo porque es una mano de obra que está muy feminizada, la del textil, y segundo, porque las mujeres, hay estudios científicos que han demostrado que, bueno, no solo la ropa, obviamente si trabajas en el textil es mucho más grave el impacto, pero también para las que llevamos la ropa puesta lo es, pero es que eso es solo una pequeña parte de las sustancias químicas que entran en el cuerpo, ¿no? También por la alimentación, también por los cosméticos, también por los productos de limpieza. Todo el tiempo estamos llevando a nuestro cuerpo sustancias químicas. Bueno, hay estudios que demuestran que eso impacta de una manera diferenciada en las mujeres porque tenemos una proporción mayor de grasa y eso hace que nuestro cuerpo sea un bioacumulador de sustancias químicas que están detrás de proliferación de varios tipos de enfermedades. Entonces, nos interesa ahora, bueno, ahora ya tenemos la financiación, así que lo vamos a estar investigando a lo largo del año próximo. Y era, como digo, un sector que teníamos pendiente de investigar en profundidad desde hace bastante. Vale, gracias. He visto que Ignacio ha levantado la mano para hablar. Sí, había levantado la mano para comentar, para una pregunta, pero mientras estás hablando de lo del textil, me he acordado del tema de cómo la desaparición de la industria textil en Europa, a la hora de necesitar mascarillas, ha provocado un problema grave y es un impacto social de los que estabas mencionando que nadie había planteado. Totalmente, y es muy interesante tu comentario porque creo que la pandemia ha visibilizado en varias formas, la pandemia ha visibilizado cuestiones bien interesantes de la sociedad en la que vivimos. Y una de ellas, la que tú comentas, tienen que ver con lo vulnerables que somos como sociedades. O sea, por esto que decía yo antes, de que ya no somos mínimamente autónomos en nuestro territorio, sino que todo nos viene de miles de kilómetros para acá, esto nos vuelve tremendamente vulnerables, porque la mayor parte de las cosas que realmente necesitamos, si hay una pandemia, pero si hubiera una guerra, pero si hubiera un colapso energético, como algunos científicos predicen, se corta el suministro y no somos capaces de producir muchas de las cosas que realmente necesitamos, ¿no?
Entonces, eso es un problema importante. Se ha visibilizado como, claro, China produce prácticamente todo, pero en Europa se han descuidado cuestiones muy básicas y muy importantes, ¿no? También se ha visibilizado, por cierto, con la pandemia, que cuando el Estado quiere, puede hacer parar esta maquinaria, ¿no? Como que nos habían dicho siempre que la economía, si para ni que sea un mes, se hunde todo, y bueno, resulta que si es necesario se puede parar. El tema es que no solo es necesario parar por la pandemia, sino es necesario parar por el colapso en sí. Sí. Y el tema por el que yo había levantado antes la mano es si habéis planteado investigar el tema de muchos comercio justo o etiquetas de comercio justo, cuánto es real en comercio justo, o realmente la etiqueta es más marketing, porque al final lo que lleva de comercio justo es un 1, un 0% y viene de la otra parte del mundo. Sí, sí, está muy buena la pregunta. El caso de las etiquetas lo hemos trabajado, pero no en gran profundidad. Sí hemos trabajado en profundidad el caso de la etiqueta de palma sostenible. En particular, mi compañera Laura lo ha trabajado bastante bien y ha llegado a la conclusión de que tiene grandes deficiencias. En el caso de la palma sostenible tiene deficiencias, primero de todo, porque normalmente se incluyen criterios más ambientales, pero no tanto sociales. Y segundo, porque se incide en incumplimientos. Porque aquí, en este tipo de etiquetas y de sellos, el problema es quién lo fiscaliza, quién lo monitoriza, quién se preocupa de vigilar que eso efectivamente es así, ¿no? Yo en particular, cuando no lo tengo muy bien investigado, en general, normalmente pues me da mucha más confianza los sellos que tienen que ver con organizaciones que conozco, ¿no? Que conozco bien y que trabajan sobre el terreno, me infunden también más confianza las pequeñas organizaciones que los grandes entramados. Y hay también, eso es interesante, hay también algunas iniciativas, por ejemplo, en Argentina sí he conocido una iniciativa bastante interesante para que sean, para el caso de los alimentos en este caso, en que no, porque claro, esto de los certificados tiene además el problema que muchas veces, si eres un pequeño productor, no es tan fácil que tú logres, o sea, tú no tienes la capacidad ni para hacer la burocracia que requiere obtener la certificación, ¿no? Entonces puede ser más un problema que una solución en algunos casos, ¿no? Como que se certifiquen productos que no son tan sostenibles y que los que de verdad son más sostenibles no puedan acceder a esta certificación. Entonces se están creando como autogestivamente formas de que los pequeños entre ellos se fiscalicen y se coloquen su propio sello. Eso te puedo decir en general, porque luego ya en casos particulares no es algo que yo particularmente lo tenga trabajado. Pero con respecto a los sellos, me crea, como te digo, esa inquietud de, bueno, pero esto ¿quién pone el sello y quién lo fiscaliza? Sí, es la misma inquietud que me ha producido a mí alguna vez comprar algo de comercio justo o sostenible, y al revisarlo ver después que viene de no sé qué sitio de Estados Unidos, no sé qué, y tú dices, ¿y no lo podemos cultivar aquí? Totalmente. O productos que son certificados como ecológicos y vienen envueltos en 20 plásticos. No sé si es tan ecológico. O sea, es toda esta confusión de, bueno, ¿a qué le estás llamando ecológico? En Argentina, aquí creo que no está como tan instalado, pero en Argentina ha habido toda una puja por los términos, porque está por un lado lo orgánico, que sería lo que aquí se ha certificado como ecológico y te encuentras en el supermercado certificado como orgánico, que básicamente lo que te vende es que esto no tiene agrotóxicos y no es malo para tu salud, frente a lo agroecológico, que lo agroecológico es lo que están militando las organizaciones campesinas, los pequeños propietarios, los pequeños productores, que tiene más que ver digamos, o sea, no es solo no ponerle agrotóxicos, sino es que se ha producido digamos,
que sea también esa parte social de cómo se produce, de cuáles son las condiciones de los productores, que esté dentro de una visión política que tiene también que ver con la reforma agraria, que es como una visión mucho más transformadora. No es solo garantizarle al consumidor que no se va a enfermar con los agrotóxicos, ¿no? Y ahí hay una tensión que yo en Europa la veo muy clara, porque si no incidimos en esa visión compleja, que por eso yo lo decía antes, si no le damos como, si no hacemos la crítica un poco más profunda, entonces el riesgo es que al final la gente que tiene más dinero se pueda ir al supermercado guay que todo es ecológico, mientras que los que estamos más precarios pues tengamos que consumir la alimentación de peor calidad, ¿no? Y es un riesgo que yo en Europa sí lo veo ahí. Ander había pedido la palabra. Sí, yo, Nazaret, quería preguntarte sobre si has recibido amenazas o cómo ha sido el proceso de investigación a pie de calle allí en los distintos países de Latinoamérica, porque realmente estás removiendo cosas que a mucha gente no le interesa, y ya sea a título personal tú, pero también entiendo que con el privilegio de ser blanca y de tener papeles europeos, quizás las personas a las que has entrevistado, a las mujeres, si ha habido consecuencias después de tu investigación y qué medidas has tomado para eso. Sí, pues es todo un tema. Yo, de hecho, digo siempre que he podido hacer las investigaciones que he hecho, sobre todo en Colombia y en Guatemala, en menor medida en Ecuador también, que son los países en ese sentido más conflictivos, por lo menos los territorios donde yo he estado, lo he podido hacer porque no vivía allá. Entonces, claro, cuando vas, haces tu investigación, luego te vuelves, para cuando yo publiqué, pues ya no estaba allá, con lo cual o sea, los periodistas que están allí realmente arriesgan su vida si trabajan este tipo de temas. Y con respecto a la gente, a los informantes, ¿no? Con respecto a la gente que entrevistas, pues con muchísimo cuidado, sobre todo protegiendo las identidades en esos territorios más complejos a los que yo me refería. Normalmente pues no he publicado los nombres verdaderos, he publicado con seudónimos. En algunos casos hasta me pidieron que no identificara el nombre del pueblo concreto, sino que hablara solo de la región. Sobre todo mucho escuchándolos a ellos, ¿no? Como entendiendo bien. Luego, en lo que tiene que ver con mi persona, solo realmente me vi en riesgo en uno de los territorios en Colombia porque hay como que en este tipo de trabajos tú no puedes ir sola. O sea, tú tienes que entrar, tú tienes que primero encontrar cuáles son las organizaciones de base que están trabajando allí, para entrar con ellos, para que te digan lo que se puede, lo que no se puede hacer, por dónde se puede ir, por dónde no. Primero, por tu seguridad personal, pero segundo, por lo que tú bien dices, para cuidar a la gente que está allí, ¿no? Y en uno de esos casos no logré la articulación que necesitaba, pero a pesar de ello fui, y ahí sí un poquito de miedo, ahí sí pasé. Y dije, no, claro, es que en estos territorios no se puede, no te puedes ir ahí como a la aventura, no, cuidado con las aventuras. Y de resto eso, también digo lo de escuchar mucho en todos los sentidos, ¿no? Como ir con la responsabilidad, o sea, yo como periodista tengo una responsabilidad que es evidente, que es con mis lectoras, pero en este tipo de territorios, en este tipo de trabajos, hay una responsabilidad todavía más importante, que es la de no perjudicar a la gente que está implicada en eso que tú estás investigando, y por eso mismo creo que también, digamos, hay una responsabilidad de escuchar qué es lo que ellos estiman que puede ser valioso de tu trabajo o qué es lo que ellos quieren visibilizar. Porque sí me he encontrado en algunas comunidades que me recibían con los brazos abiertos, muy esperanzados de que el trabajo de visibilización en el exterior les pudiera ayudar a ellos, ¿no? Que yo decía, bueno, más quisiera yo que mi trabajo fuera tan relevante, como que tuviera tanta audiencia como para poder realmente cambiar las cosas, pero bueno, ellos no son en absoluto tontos y si tienen esa claridad política es porque saben que al interior del país lo tienen súper complicado, que para que su suerte cambie
tiene que haber ruido fuera, tiene que haber una concienciación en el exterior que de alguna manera cree presión en el Estado, ¿no? Entonces, como los ojos bien abiertos ahí. Con lo que has comentado de contactar con colectivos locales que te ayuden y tal, quería preguntarte si se han creado sinergias entre Carro de Combate y otros colectivos allí de los territorios de América Latina. Si hay gente que está haciendo el mismo trabajo, pero desde allí. No el mismo trabajo, o sea, no tanto con trabajos, digamos, de periodismo, pero sí como con otro tipo de organizaciones, ¿no? Como de trabajos, bueno, con periodistas en Argentina sí, pero bueno, en Argentina es diferente porque he vivido, no es que he ido a reportear, sino que he vivido 10 años. En otros lugares, como en Colombia, que es donde más he estado, así como para hacer reportajes y tal, ahí sí más del lado de estar en contacto y entonces lo que ellos comunican, ellos más que periodismo hacen un trabajo de organización comunitaria que es de comunicación y entonces a mí eso me permite conocerlos, me permite que me llegue esa información y me da la posibilidad de poder visibilizarla. Bueno, en Brasil también, pero de nuevo pues en Brasil viví, así que fue por otra vía. Pero sí, es súper importante ahí esas sinergias que se pueden dar. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay una red que se está tejiendo que es interesante porque en Argentina ahora se está movilizando la sociedad, diferentes actores muy heterogéneos se están movilizando contra la instalación de macrogranjas porcinas en el país. Les quieren meter un megaproyecto chino que sería como una brutalidad, como multiplicar por 14 de un día para otro el número de cerdos que tienen en el país. Y ahí sí hemos estado muy en contacto con las organizaciones españolas porque, bueno, aquí también hay un proceso de resistencia interesante contra las macrogranjas, ¿no? Y como allí es algo nuevo y aquí lleva tiempo, pues hay un proceso de compartir conocimiento que es interesante. También hay articulaciones que son interesantes con respecto al Tratado Unión Europea-Mercosur, por cierto, que es algo interesante para militarla. Bueno, y con respecto, y de paso así aprovecho y lo comento, con respecto a esas sinergias, más que sinergias con Carro de Combate, aquí digamos que es un poco como utilizar de alguna manera el privilegio que como mujer blanca y europea puedo tener a la hora de visibilizar ciertas cosas. Ahí sí, con la revista Amazonas hemos hecho o tratamos de hacer ese trabajo precisamente. La revista Amazonas es una revista en línea hecha por mujeres de varios países de América Latina y de aquí de España. Y un poco la idea de la revista desde que surgió precisamente es que escriban mujeres de esos territorios que normalmente no tienen una cabida en los medios de comunicación, ¿no? Desde han escrito en la revista mujeres de la favela brasilera, mujeres afrodescendientes del Pacífico ecuatoriano, mujeres que nos van trayendo realidades de muchos lugares que nos parecen recónditos, ¿no? Porque además yo creo que no solo porque siempre es obviamente súper interesante lo que tienen para contarnos, pero es que yo creo que además es yendo a esos territorios que están más en los márgenes cuando una puede entender cómo funciona el mundo. O sea, una entiende mucho mejor cómo funciona este sistema cuando escucha a esa mujer del Pacífico ecuatoriano que cuando me pueda escuchar a mí. Esa es la verdad. Y si yo puedo aportar algo valioso para entender el mundo es justamente por haber estado hablando con ella. O sea, no digo que nosotras, que una por haberse creado en Madrid no tenga nada importante que decir, sino que digo que es en esos márgenes donde se explicita el funcionamiento del sistema. Y si no vamos a esos márgenes, nos podemos quedar con ideas bastante ficticias de las sociedades en las que vivimos y entonces nos podemos pensar que son sociedades muy democráticas y muy pacíficas y que todo funciona bien.
Yo quería preguntar también cómo os financiáis. ¿Cómo financiáis Amazonas? ¿Cómo financiáis Carro de Combate? Si, por ejemplo, a tener un pie en América Latina y otro en España, ¿tenéis apoyo institucional de algún lado? ¿Cómo funciona? Pues en el caso de, ahí son proyectos súper diferentes. En el caso de Carro de Combate sí es un proyecto que nosotras fundamos para poder financiar nuestro trabajo, o sea, como una salida profesional. Y ahí no hemos logrado todavía financiamiento institucional, la verdad que tampoco lo hemos buscado mucho porque estamos cómodas con esa independencia que nos da depender solo de nuestros lectores, pero bueno, también es como difícil batallarla y a punta de crowdfunding, pero básicamente hasta ahora nos hemos financiado nada más que por las donaciones de nuestros mecenas, como les llamamos, en los crowdfunding, como os digo, ahora acabamos de hacer uno, pero de resto, cualquiera que quiera suscribirse, echarnos una mano o divulgarlo también, pues entra ahí en nuestra web, carrodecombate.com, y por, no sé si son 15 euros al año, una cosa así de mínimo, ahí ya te puedes suscribir, te pasamos todos nuestros materiales digitales, etcétera. Hasta ahora, como te digo, ha sido como está siendo nuestra única vía de financiación. Y Amazonas, yo decía que es diferente porque Amazonas no es un proyecto que nazca, o sea, Amazonas, digamos, es un proyecto militante, entonces no pretendemos financiar el trabajo de nadie, de hecho somos muchas las mujeres que estamos implicadas y lo que sí es que, bueno, pues necesitamos sufragar una serie de gastos, pagar el hosting y este tipo de cosas muy básicas, y ahí pues hacemos pequeñas colectas, pequeñas ventas de merchandising. Tenemos varias chicas ilustradoras que hacen cosas maravillosas en el proyecto que ahí las vendemos, y también si alguien quiere participar, dicho sea de paso, todos los textos, ilustraciones y colaboraciones de mujeres de todos los lugares del mundo son súper bien recibidos, así que si alguna quiere participar, está invitada. Genial, pues muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario más, alguna pregunta para Nazaret sobre el Carro de Combate, sobre la revista Amazonas. Si no, yo creo que podemos ir cerrando la actividad, que ya se va a acercar a una hora de duración. Bueno, pues, ¿sí, Virginia? Nada, bueno, yo solo agradecerte, Nazaret, que nos hayas contado todo esto porque muchas veces creo que aunque somos conscientes de que todo esto pasa, como que necesitamos que alguien nos lo cuente para verlo de verdad, ¿no? Porque cuando estás contando todo el tema de los monocultivos y tal, pues yo me estaba acordando yo tengo unos amigos que tienen un proyecto EMAZAR en una aldea de allí, educativo, y claro, muchas veces cuando ellos hablan del proyecto, hablan también de cómo ha cambiado el país con el monocultivo de palma allí. Y todo lo que ha repercutido en la calidad de vida de las personas que viven en el país. Pero claro, hasta que alguien no te dice es que este lugar hace 50 años era un ecosistema totalmente diferente y había muchísimas más especies de las que hay ahora, pues como que aunque tú sepas que eso está existiendo a miles de kilómetros de aquí, no te haces consciente si nadie te lo muestra así tan crudo y tan real, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerte que nos hayas mostrado así todo eso y que hayas compartido todo lo que tú has podido ir investigando con nosotras. Muchas gracias. Aprovecho tu comentario para añadir que además de esos ecosistemas y de esa pérdida de calidad de vida, por decir así, en el camino vamos perdiendo muchos saberes. Hay una cosa que me dijeron en María la Baja, en Colombia, que se me quedó muy grabada. Un campesino muy orgulloso de ser campesino, porque Colombia tiene esa riqueza de campesinos que están orgullosos y que quieren seguir cultivando alimentos. Y él me decía: ingenieros agrónomos, en 5 años en una facultad salen cientos, pero un campesino hacen falta generaciones para que llegue a ser.
Entonces, si se desplazan, si se tienen que ir a vivir a las grandes ciudades, si se tienen que buscar un trabajo en cualquier cosa, esos son saberes que se pierden, porque esos saberes no están escritos en libros. Esos saberes pasan de generación en generación y se construyen en el hacer. Entonces, cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, es pérdida de biodiversidad biológica, pero también cultural, ¿no? Y es algo que está bueno que nos percatemos antes de que sea tarde. A mí me gustaría comentar que justo hace, no sé, una semana o dos, tuvimos también una actividad sobre el acceso al agua por el Día Mundial del Retrete y cómo al final son tantos los ejemplos de casos en los cuales se afecta a ciertos cuerpos, a cierto género, a ciertos lugares geográficos y cómo al final es una constante. Me llama la atención eso, que repetidas veces tenemos distintas charlas sobre el mismo efecto, que es que al final ciertas mujeres con ciertos cuerpos acaban, en cierta clase social, acaban siendo quienes más sufren. Ignacio, perdón que te he cortado.